¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Estamos aquí otra vez desde la cocina de la iglesia. Jesús dijo en su palabra, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo». El lugar de cenar, el lugar de comer, siempre es un lugar especial en la casa. Un lugar en el cual compartimos horas con la familia, un lugar en el cual compartimos muchos tiempos felices, tiempos lindos y también de los otros, con nuestros amigos también. Por eso dice la palabra del Señor que Jesús quiere entrar y quiere cenar con nosotros. Quiere tener una relación personal con nosotros. Quiere estar con nosotros en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso de aquí, desde la cocina de la iglesia, empezamos un nuevo estudio de la palabra del Señor. Y vamos a ir hasta el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, el cual dice así: «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, la profecía, son todas maneras de hablar y de decir una misma cosa. La Biblia es la palabra de Dios. Ella no contiene la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la antigüedad, cuando fue escrito este salmo, no existía el Nuevo Testamento, ni tampoco muchos de los libros del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, pero allí está hablando entonces acerca de la palabra de Dios y está hablando, refiriéndose a la ley de Jehová. Está hablando acerca de la ley de Dios, que debe ser nuestra delicia. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de la ley del Señor. La Biblia, la ley de Dios, o los escritos, las Sagradas Escrituras, como también se la llama, es la guía en nuestro camino. El salmista allí en el Salmo 119, versículo 105, decía: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando se habla de la ley del Señor, no se refiere solamente a los 10 mandamientos, sino que se refiere a todo lo que es la palabra del Señor. Hoy tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de tener toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Las dos partes se complementan, las dos partes fueron dejadas por el Señor para nuestra bendición. Las dos partes son de bendición para tu vida. Y dice la Biblia que esta palabra es lumbrera, es luz a nuestro camino. Ciertamente, cuando entramos en una habitación, y créeme que me ha pasado, quizás a ti también te ha pasado, de entrar en una habitación que está oscura y en la cual quizás no conoces dónde está el interruptor de la luz. Y entonces entra allí tanteando y está oscuro y de repente te tropiezas con algo y quizás te golpeas y quizás, digamos, estás allí, ¿verdad?, tropezando con cosas o rompiendo cosas. ¿Y por qué? Porque hay oscuridad, porque está todo oscuro. Pero basta tú prender un fósforo o prender una linterna o la luz del celular y ya puedes ver y ya puedes evitar tropezar y ya puedes evitar, digamos, lastimarte. Bueno, en el mundo espiritual es algo parecido. La Biblia es nuestra luz que ilumina nuestro camino en esta tierra. Ciertamente nosotros no conocemos muchas veces
el trasfondo espiritual, no conocemos las cosas en el mundo espiritual, porque las cosas en el mundo espiritual son cosas que están más allá de lo físico. No tenemos un sentido, digamos, físico para detectar cosas en el mundo espiritual. Las cosas que podemos oler, que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos ver, que podemos oír, no alcanzan para poder discernir ese mundo espiritual. Por eso necesitamos la Biblia como nuestra luz para que pueda la palabra del Señor guiarnos y ayudarnos en nuestra vida espiritual, que es parte, sin lugar a dudas, de esta vida que tenemos en esta tierra. Hace un tiempo, hace unos años, en una iglesia en la cual yo me congregaba, había un cartel o una especie de promoción allí, ¿verdad?, en la cartelera, que decía, apaga la televisión y lee un buen libro. Y estaba dibujado un dibujo de la Biblia. O sea, en aquel momento la consigna, la orden, la invitación era apagar el televisor. Hoy por hoy tendríamos que decir apaga el celular, apaga la computadora, apaga la tablet, apaga un montón de cosas. Pero sigue estando vigente todavía. Qué beneficioso que es leer la palabra de Dios. Qué beneficioso que es para nuestra vida. Así podemos alumbrar nuestro camino. Y cuando nuestro camino está iluminado, no andamos tropezando con piedras, no andamos cayéndonos, no andamos allí lastimándonos, porque la Biblia nos va a alumbrar el camino y nos va a permitir ver las cosas tal cual son y no como nosotros pensamos que podrían ser. También la Biblia allí en el Salmo 119, versículo 130, está hablando también allí. La palabra de Dios en el versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Una vez más, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de la palabra de Dios, la exposición, la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios. Cuando alguien te da una palabra que está, digamos, en las Sagradas Escrituras. Esto hace que tu vida sea alumbrada, te hace entender muchas cosas. La Biblia es, pues, la herramienta que Dios usa para hablarnos. Dios puede hablar a nuestra vida, Dios puede hablar a nuestro corazón a través de la Biblia, que es su palabra. Y cuando escuchamos la exposición, cuando ponemos atención, cuando recibimos esa palabra, entonces en ese momento el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, está ayudándote a que tu vida sea mejor, está ayudándote y mostrándote cosas que de repente no están bien y que hay que arreglar. Está poniendo, yo llamo eso luces rojas en nuestro camino, como un semáforo. El semáforo tenemos 3 luces, la verde que indica que podemos pasar, la amarilla que dice ten cuidado y la roja que dice no puedes pasar por aquí. Bueno, la Biblia tiene de esas 3 luces también. Tiene cosas que te va a decir, sí, síguelas, sigue adelante. Y tiene cosas que te va a decir ten cuidado. Y hay cosas también que te dice por aquí no pases porque eso te va a hacer daño. Entonces, hacemos bien al escuchar la exposición de la palabra de Dios. He escuchado a algunos creyentes que dicen, no, yo simplemente soy creyente en mi casa. Te conviene ir a un lugar donde te expongan la palabra de Dios, donde te la expliquen, donde te la prediquen y te la enseñen, porque eso va a ser bendición para tu vida. Dice también la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La paz viene a ser un tesoro en estos tiempos en que vivimos, donde hay tanta intranquilidad, donde hay tanta
persona que está totalmente nerviosa o que le falta la paz y a veces recurre a medicamentos y a un montón de cosas por falta de paz. La Biblia tiene un remedio. Dice que tienen mucha paz los que aman la palabra de Dios, los que realmente se compenetran con la palabra de Dios, los que realmente aman de todo corazón a Dios y a su palabra también. Dice que para ellos no hay tropiezo. Es un poco también el complemento de la ilustración que veíamos recién, donde veíamos que la Biblia es una lámpara que ilumina nuestro camino. Entonces, no tropezamos porque estamos viendo las cosas. Y si las vemos, las podemos esquivar o podemos pasar, digamos, por al lado de ellas. La Biblia habla de paz. ¿Cuánta paz necesita esta tierra? ¿Cuánta paz necesitas tú? ¿Tú necesitas paz? Bueno, puedes gastar mucho dinero yendo a diferentes lugares o puedes ir a la palabra de Dios y empezar a amar a Dios y empezar a amar a su palabra y conseguir toda esa paz que el mundo no puede dar. Jesucristo dijo, mis paz les dejo, mis paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Jesucristo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una de las cosas que Jesús usa para brindarnos esa paz, una cosa que Dios usa para darte a ti esa paz, es precisamente su palabra. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú meditas en la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú crees la Biblia, cuando tú vives la Biblia, entonces tu vida empieza a cambiar y la paz empieza a ganar tu corazón, la paz empieza a desarrollarse en tu corazón, la paz empieza a brotar en tu corazón, de una manera que tú ni siquiera te vas a dar cuenta ni vas a saber cómo es, pero vas a estar seguro de que sí la tienes. ¿Sabe? El mundo a veces llama paz a lo que simplemente es tranquilidad. Pasar un día en casa, pudiendo hacer una siesta, sin que haya ruidos molestos o sin que haya malas noticias. Bueno, eso mucha gente dice, estuve en paz. No es cierto, porque en realidad la paz es una condición interior que nos lleva a un gozo, a una tranquilidad, a un supremo bienestar. Y eso empieza cuando estamos en paz con Dios. Por eso Jesucristo dijo, mi paz les doy, porque Jesús es quien nos pone en paz con el Señor. Entonces la palabra de Dios trae paz a nuestra vida, trae paz a nuestro corazón. También Pablo, al hablarle al joven pastor Timoteo, le dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Y que desde la niñez, le está hablando a Timoteo, y le está diciendo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Timoteo había recibido la fe de su abuela y de su madre, y él era una persona de fe, pero esa fe no era una fe errante, no era una fe, digamos, crédula, tonta, sino que era una fe enraizada en las Sagradas Escrituras. Hoy a mediodía, hablando con los compañeros de trabajo, les hablábamos acerca de las Escrituras y acerca de la fe, y ellos me decían, pero tú aceptas la Biblia por fe. Sí, les digo, yo acepto la Biblia por fe, pero la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia tiene evidencias de su veracidad, evidencia de su pureza, evidencia de las cosas que están escritas en ella. Por eso, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, dice las cuales te son útil
para hacerte sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. La sabiduría para la salvación es conocer el Evangelio. Y toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para que nosotros podamos ser formados, ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Quieres ser más como Jesús? ¿Quieres vivir la vida como vivía Jesús? ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres tener verdadera comunión con Dios? Bueno, las Sagradas Escrituras te van a guiar a esto. Las Sagradas Escrituras te van a dar paz. Las Sagradas Escrituras te van a dar la bendición que tú necesitas. La Biblia nos dice también allí en la Epístola Universal de Santiago, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia es un libro práctico. No es solamente un libro de teología, no es solamente un libro de cosas teóricas, de cosas, digamos, poéticas, que quizás no puede hallar aplicación en la práctica, sino que es un libro eminentemente práctico. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia contiene cosas que son para ser puestas en práctica. Es más, la palabra de Dios demanda una respuesta de nuestra parte en la práctica. Allí nosotros debemos poner por obra lo que dice la palabra de Dios. Por eso Santiago decía: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si solamente oímos, si aprendemos, si tenemos un conocimiento intelectual de la Biblia sin llevarlo a la práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Porque el Evangelio, porque Dios es un Dios dinámico y requiere de nosotros acción. Quiero que recuerdes entonces en esta tarde algunas cosas. Quiero que recuerdes que toda la Biblia es palabra de Dios para nosotros. Ella es segura fuente de sabiduría. Que la exposición de la Biblia nos bendice, nos da crecimiento y nos ayuda, y que no es suficiente leer la Biblia, sino que hay que ponerla en práctica. Con esto me despido por hoy. Nos veremos próximamente. Que Dios te bendiga. Por hoy es todo. Muchas gracias por estar viendo este video. Te saluda Pastor Julio Spur, aquí de la Iglesia de la Unión en Montevideo, la Iglesia Ve Jesús Te Ama, aquí de la calle Fray Ventos 3781. Nuestros horarios de reunión, por si quieres visitarnos, son los domingos a las 18 horas y los martes y los viernes a las 19 horas. Esperamos entonces que te sea de bendición. Nos vemos. Dios te bendiga.